Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Max Krause y me tocó resolver el ejercicio número 1 de la cátedra. Para resolver la primera pregunta, que pide mostrar que no es exacta, debemos identificar primero cuál es mi función de m y mi función de n. Para ello debe estar la ecuación diferencial escrita de la forma m de x más n de y igual a 0, lo que ya cumple el inicio. Por lo tanto, m es xy y n es x cuadrado más y. Luego debo revisar si mi my es igual a nx. Estas son sus derivadas parciales. Para mx obtengo como derivada parcial x y para ny obtengo como derivada parcial 2x. Claramente no son iguales, por lo tanto no es exacta. En la pregunta B, para obtener el factor integrante de la ecuación diferencial, usaré el método my menos nx partido en n, o el nx menos my partido en m. Sabré cuál me sirve cuando el resultado simplificado dependa de una sola variable. Para el primero, ocurre que al reemplazar y simplificar queda menos x partido en x cuadrado más y. Para el segundo, ocurre que al reemplazar y simplificar me queda 1 partido en y, así que esta es la función que busco para hallar mi factor integrante. El factor integrante de mu de y igual a e elevado a la integral de la función 1 partido en y diferencial de y, resolviendo la integral me da logaritmo natural de y. Y simplificando exponencial con logaritmo me da que el factor integrante es y. En la parte C, para hallar la solución de la ecuación diferencial, multiplicaríamos todo por y para que se convierta en exacta. La nueva ecuación queda como xy cuadrado de x más x cuadrado y más y cuadrado de y igual a 0, comprobando si realmente es exacta con los nuevos m y n. Calculamos my y nx. Y en efecto, ambos dan el mismo valor, 2xy. Ahora que sabemos que es exacta, podemos hallar la solución general de la forma f de xy. Para ello integraré la parte más sencilla y que corresponde a m y obtenemos x cuadrado y cuadrado partido en 2, más una función g que depende de y, que surge por haber considerado esta variable como constante. Ahora, para hallar esta g de y, debemos igualar fy con n, donde obtenemos que g' de y es igual a y cuadrado. Integrando esta función obtenemos que g de y vale y cubo partido en 3 más c. Con esto ya hallamos la solución general y es x cuadrado y cuadrado partido en 2 más y cubo partido en 3 igual a c, siendo c una constante real. Hola, mi nombre es Carolina Catejo y yo resolveré el ejercicio 2. Hoy resolveremos un problema de valor inicial, también llamado PBI. El ejercicio dice resolver el problema de valor inicial y doble' menos 7 y' más 12i igual a 0, con las condiciones iniciales y evaluada en 0 es igual a 1 y' evaluada en 0 es igual a 1. Paso 1. Identificación de la ecuación. En el paso 1 identificamos la ecuación. La ecuación diferencial dada es y' menos 7 y' más 12i igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficiente constante. Paso 2. Ecuación característica. En el paso 2 planteamos la ecuación característica. Esta queda como r cuadrado menos 7r más 12 igual a 0. Factorizamos la expresión r menos 3 por r menos 4 igual a 0. Entonces las soluciones son r sub 1 igual a 3 y r sub 2 igual a 4. Paso 3. Solución general. Como las raíces son reales y distintas, la solución general es y de x igual a c sub 1 por e elevado a 3x más c sub 2 por e elevado a 4x. Paso 4. Derivada. Ahora derivamos la función y' de x es igual a 3c sub 1 por e elevado a 3x más 4c sub 2 por e elevado a 4x. Paso 5. Aplicación de las condiciones iniciales. Aplicamos la primera condición. Y evaluada en 0 igual a 1, entonces c sub 1 más c sub 2 igual a 1. Ahora usamos la segunda condición.
y' evaluada en 0 igual a 1. Entonces, 3c sub 1 más 4c sub 2 igual a 1. Paso 6. Resolución del sistema. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. Despejamos c sub 1, que queda como 1 menos c sub 2. Reemplazamos en la segunda ecuación y obtenemos que c sub 2 es igual a menos 2. Luego reemplazamos nuevamente y obtenemos que c sub 1 es igual a 3. Entonces tenemos la solución final. Reemplazamos los valores en la solución general y de x es igual a 3 elevado a 3x menos 2 elevado a 4x. Entonces nos queda como respuesta final, por lo tanto la solución final del problema de valor inicial sería y de x igual a 3 elevado a 3x menos 2e elevado a 4x. El ejercicio número 3 de la alternativa A nos pide modelar CDT, la fracción de monóxido de carbono en la sala. En este caso, como el volumen de la sala es constante, la cantidad de monóxido escribir como volumen por CDT. Tenemos que entender igual que tenemos una entrada y salida de contaminantes. El aire que entra viene completamente limpio. Significa que la concentración de monóxido es 0. Así que la entrada de contaminantes es igual a 0. Y el aire sale con la misma concentración. Por lo tanto, esto quiere decir que la mezcla es como homogénea. Y como el caudal de salida es constante, la tasa de salida del contaminante se expresa como caudal por CDT. Luego tenemos que sustituir en el balance, por lo que reemplazamos estos dos valores en la ecuación del balance. La entrada queda como 0, la salida la dejamos como caudal por CDT y la cantidad interna aparece como volumen por la derivada de CDT. De esta forma, la ecuación queda volumen por la derivada de CDT igual a menos caudal por CDT. Bueno, en este paso aislamos la derivada, dividimos toda la ecuación por el volumen para dejar la derivada sola. Así obtengo la ecuación diferencial que dice que la derivada de CDT es igual a una constante negativa multiplicada por CDT. Entonces, al resolver la ecuación diferencial, debemos hacerla separando las variables. Llevamos c al lado izquierdo y dejo el tiempo al lado derecho. Integro ambos lados y la integral del lado izquierdo da un logaritmo y la del lado derecho da la constante negativa multiplicada por t. Luego uso la función exponencial para eliminar el logaritmo y así obtengo una solución exponencial para CDT. Aplicando la condición inicial, usamos el valor inicial que indica cuánta contaminación había en el comienzo. Entonces al reemplazar t igual a 0, el exponencial se hace 1 y puedo encontrar la constante del modelo. En la alternativa B nos pide cuándo CDT baja a 0,05%. Para ello tomamos el modelo obtenido anteriormente. Entonces tomamos CDT y la igualamos al valor final al que queremos llegar. Entonces dividimos ambos lados de la ecuación por la constante inicial, aplicamos logaritmo natural a ambos lados y con esto eliminamos el exponencial y el exponente baja multiplicando. Entonces lo que transforma esta ecuación en una expresión lineal en t. Entonces finalmente despejamos t dividiendo por la constante y así nos entrega el tiempo que necesitamos para bajar a 0,05%. En el ejercicio 4, la ecuación que nos dan es 1 más 2i paréntesis x por dx más i más 2i al cuadrado entre paréntesis di es igual a 0. Por lo que queremos tratarla como una ecuación diferencial en forma de diferencial exacta. La forma general es m de x, y por dx más n de x, y por di es igual a 0. Entonces, si identificamos m de y es igual a x por paréntesis 1 más 2i, n de y es igual a i más i al cuadrado,
o el equivalente a i por paréntesis 1 más i. Bueno, en la parte en la letra A tenemos que mostrar de que no es exacta. Entonces, una ecuación diferencial de forma que sería, ¿cierto?, exacta, si es que cumple la condición de exactitud, sería por la derivada parcial de m respecto a i es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces calculamos. Derivada parcial de m con respecto a i es la derivada, ¿cierto?, con respecto a i de x por paréntesis 1 más 2i. El resultado es igual a 2x. Entonces calculamos la derivada de n con respecto a x. La derivada con respecto a x es igual es respecto a x y paréntesis 1 más i. El resultado es igual a 0 porque i entre paréntesis 1 más i no depende de x. Entonces, como conclusión, y en general, ¿cierto?, es que 2x es distinto a 0, por lo tanto la condición de exactitud no cumple con la ecuación no es exacta. En la letra B necesitamos determinar un factor integrante. Queremos encontrar el factor integrante que dependa solo de i, tal que al multiplicar toda la ecuación por el factor integrante se vuelva exacta. El criterio para el factor integrante es que tomamos la derivada de la parcial n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto de i y lo dividimos por m. Si eso resulta ser una función que solo depende de i, entonces podemos buscar un factor integrante mu de i. Calculamos la razón, que ya teníamos, la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada de m respecto a m de i es igual a 0, menos 2x igual a menos 2x. Entonces dividimos por menos 2x partido por x por paréntesis 1 más 2 y es igual a menos 2 dividido por paréntesis 1 más 2i. Se observa que menos 2 dividido, ¿cierto?, en 1 más 2i solo depende de i, así que podemos buscar el factor integrante. La ecuación para el factor integrante sería, ¿cierto?, que mu' de i dividido por mu de i es igual a menos 2 sobre 1 más 2i. Esta ecuación diferencial separable para mu, ¿cierto?, de i. Integrar, ¿cierto?, para obtener el factor integrante. Integramos ambos lados. Logaritmo natural de mu de i es igual a la integral de menos 2 dividido por 1 más 2i diferencial de i. Hacemos el cambio variable. Entonces, logaritmo natural de mu de i es igual a menos 2 por el integral de 1 sobre u por du dividido por 2, que se simplifica a menos el integral de u sobre u, igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y reemplazando obtenemos obtenemos menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 2i. Aplicamos exponencialmente los ambos lados, por lo que sería mu de i es igual a e elevado a menos logaritmo natural de valor absoluto de uno de los dos y que es igual a uno de los partidos por valor absoluto de 1 más 2i. Como factor constante no cambia nada, podemos tomar simplemente el factor integrante mu y es igual a 1 dividido por 1 más 2i. Esa sería, ¿cierto?, la respuesta del
la letra B. Encontrar la solución general, que es la letra C, multiplicamos por el factor integrante, multiplicamos toda la ecuación original por 1 dividido en 1 más 2i, que sería 1 sobre 1 más 2i por paréntesis 1 más 2i por x por dx, más 1 sobre 1 más 2i por paréntesis i más i cuadrado por di es igual a 0. Se simplifica el término como x por dx más i por paréntesis 1 más i dividido por 1 más 2i por di es igual a 0. Ahora definimos m tilde de, xi es igual a x. N tilde de x, y es igual a y por paréntesis 1 más y partido por 1 más 2i. Verificamos la nueva ecuación. Calculamos la derivada parcial. Derivada parcial de m tilde respecto de i es 0. Derivada parcial de n tilde respecto a x es 0. Como son iguales, la ecuación es exacta. Buscar la función potencial de f(x, y). Es una ecuación exacta, existe una función escalar, ¿cierto? Fx y tal que df es igual a m tilde de, x y por dx más n tilde de, x y por di. En nuestro caso, el paso cierto sería integrar m tilde respecto de x, por lo que tomamos f de x, y es la integral de x con respecto a x de x al cuadrado partido por 2 más una función de gi. La función gi aparece porque al integrar respecto a x, cualquier función que solo dependa de y actúa como una constante. Luego tenemos que derivar f respecto a y. Esto debe coincidir con n tilde en x, y. Por lo que sería derivada parcial de f respecto de y es g' de y es igual a n tilde de, y, es decir, y es decir, y por paréntesis 1 más y partido por 1 más 2i. Entonces, gi es igual a i 1 más i dividido en 1 más 2i. Integramos para obtener gi. Necesitamos g de i es igual a la integral de i por paréntesis 1 más i dividido por 1 más 2 y diferencial de i. G de i es igual a i al cuadrado partido por 4 más i partido por 4 menos 1 octavo por logaritmo natural de valor absoluto de 1 más 2i, más que una constante c. Como esa constante se absorberá en la constante final de la solución, la agruparemos en la constante general. Entonces, la expresión fxy la sustituimos por g de i en fxy. Por lo que sería f de x y es igual a x al cuadrado sobre más y cuadrado sobre 4 más y sobre 4 menos 1 octavo del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 2i. La solución implica que la ecuación es exacta, que sería f de x y es igual a c, donde c es la constante real. Si multiplicamos toda la expresión por 8 será eliminar los denominadores.
sería 4x al cuadrado 2y al cuadrado más 2y menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 2y es igual a c'. Podemos renombrar c simplemente como c. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial original es que queda, ¿cierto?, implícitamente como 4 por x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2y menos el logaritmo natural absoluto de 1 más 2y es igual a la constante de c.